Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, le dice el Señor a Ezequiel. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es decir, el Señor le indica a Ezequiel amonestar, pero también para advertir, porque menciona que es atalaya. Muchas veces nosotros escuchamos o mencionamos ser atalaya de la palabra atalaya de nuestro Señor Jesucristo. El atalaya se encontraba en los muros de las ciudades y advertía de aquel peligro inminente. El Señor coloca a Ezequiel por atalaya, es decir, lo coloca como medio de advertencia para su pueblo. El atalaya, si no advertía a la ciudad del peligro, simplemente debía pagar con su vida por no haber advertido. Cuando nos llamemos atalaya, sintamos la responsabilidad de advertir al pueblo sobre los asuntos de Dios, sabiendo que la atalaya pagará con su vida si no advierte a tiempo. Siendo atalaya, tenemos la responsabilidad de advertir a este pueblo sobre los acontecimientos y momentos proféticos en el cual se encuentra nuestra querida nación de Israel. Nosotros en esta sesión conversamos no de política, sino conversamos de aquellos asuntos que nos muestran a Israel como reloj profético de Dios. ¿Cuáles han sido los acontecimientos de los últimos 15 días? Dijimos hace 15 días que Israel estaba tratando de llegar a un acuerdo con Palestina, con aquel grupo de Hamas. Israel no quería dar su brazo a torcer para entrar a la segunda fase como Hamas deseaba. ¿Recuerdan eso? Están haciendo un acuerdo de paz con la intención de intercambiar rehenes por prisioneros. Más sin embargo, quiero informarle que ese acuerdo no se llevó a cabo. El acuerdo de Israel con el grupo de Hamas no se llevó a cabo, y esto generó una nueva oleada de ataques entre Israel y Palestina. Desde el 18 de marzo, escuchemos, desde el 18 de marzo hasta la fecha van 920 muertos palestinos, producto de no haber llegado a un acuerdo. El no haber llegado al acuerdo de la segunda fase, esa segunda fase constaba de que Israel tenía que retirar tropas de pueblos palestinos. También debían de comenzar la segunda fase de intercambio entre prisioneros y secuestrados, pero no se llevó a cabo. Simplemente Israel reactiva lo que es el plan de la ayuda humanitaria, es decir, bloqueo de todo tipo de ayuda humanitaria a Palestina. Nuevamente Israel comienza a atacar a Palestina, y desde el 18 de marzo hasta la fecha van 920 muertos. Increíble. Luego de tener un acuerdo. Más sin embargo, sabíamos que esto no iba a parar así tan sencillo. En respuesta a este ataque de Israel, los hutíes de Yemen, el pueblo rebelde que está en Yemen, atacó un aeropuerto en Tel Aviv. El aeropuerto se llama Ben Gurión. Lo atacó con misiles balísticos. Unos fueron interceptados por la defensa israelí, pero otros penetraron en Tel Aviv, es decir, una de las ciudades principales de Israel, impactaron.
cómo Israel atacó a Palestina, en respaldo a Palestina, a Hamas, los de Yemen, que son los hutíes, atacaron a Israel. ¿Cuál es la misión de Yemen? Defender a Palestina. ¿Qué quiere decirlo? ¿Cuál es el pensamiento de los hutíes de Yemen? Si atacan a Palestina, yo ataco a Israel. Si me atacan a mí, yo ataco a Israel. Si atacan a Irán, yo ataco a Israel. Así están convencidos los hutíes de Yemen. Entonces, Israel desde el 18 de marzo ataca a Palestina. En respuesta a Yemen, los hutíes de Yemen atacan a Israel. En respuesta de esto es en cadena, hermano. En respuesta de esto, Estados Unidos ataca fuertemente a Yemen, a los hutíes. Un ataque que dejó 53 muertos y casi un centenar o 100 heridos, 53 muertos y un centenar de heridos. En respuesta a esto, es decir, todo lleva una secuencia. Israel ataca a Palestina, los hutíes atacan a Israel. Nuevamente Estados Unidos en defensa de Israel ataca a los hutíes de Yemen. Los hutíes de Yemen atacan el portaavión Harry de Estados Unidos, y lo que no se esperaba de Estados Unidos era que iban a causar grandes daños en sus portaaviones. Recordemos que Estados Unidos tiene portaaviones en el Mar Rojo. El Mar Rojo es un punto estratégico para la comercialización. Ahí está un canal que se llama Canal de Suez, es el canal que conecta el Oriente con Europa. Y los hutíes de Yemen no están dejando que pasen buques por esa zona. Los buques que pasan por esa zona los están secuestrando, y si no lo están secuestrando, los están hundiendo. Entonces todo esto genera un ataque en cadena impresionante que parece que no se fuese a acabar. Hutíes atacan el portaaviones de Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente Trump dice que esto no se va a quedar así y envía un segundo portaavión. Y esta mañana, antes de yo salir de la casa, a las 7 de la mañana, Estados Unidos estaba atacando con toda su fuerza a Yemen. No había todavía cifras de muertos claras, la tendré seguramente el día de mañana, pero Estados Unidos dijo que debía acabar con la nación entera, donde hay civiles, porque los hutíes de Yemen simplemente ocupan el 30% de ese país. El otro 70% simplemente tienen que pagar las consecuencias de aquellos llamados daños colaterales. ¿Cómo lo está pagando el pueblo palestino, de que representa el 35% de la población Hamas, y el pueblo palestino está pagando los daños colaterales? Todos los muertos, o la mayoría de los muertos, de estos 920 muertos, son simplemente civiles. De los 920 muertos del 18 de marzo hasta la fecha en Palestina. Es decir, quienes están pagando los platos rotos de las decisiones geopolíticas son el pueblo inocente. Por otro lado, Israel recibe un ataque de misiles que nadie se hizo responsable, y como nadie se hizo responsable de ese ataque de misiles, simplemente Israel atacó a Libia, con el cual tenía un acuerdo de paz con Hezbollah. Tenemos rato que no mencionamos a Hezbollah, pero resulta que acontece que alguien mandó unos misiles que fueron detectados por la Fuerza de Defensa israelí. Nadie se hizo responsable. El ministro preguntó quién había lanzado esos misiles, y como no dieron respuesta, simplemente Israel ataca a Libia, este grupo Hezbollah, y en esa zona que atacaron, en una zona donde almacenaban drones, en esa zona había muchos, pero muchos civiles. Me quedé impresionado, hermano, con un video que veía en Libia. En medio de los ataques, había un señor con su hijo en una tienda. Es muy probable que puedan ver este video. Un señor con su hijo en una tienda, sentado conversando. Y a quizás 20 metros, 30 metros,
de aquí a lo que nosotros le decimos la matica, quizás cayeron misiles que dejaron una gran explosión. Y este señor y su hijo ni se inmutaron. Ellos se quedaron sentados, se vieron los unos a los otros. Cae el segundo misil, el niño simplemente se tapa los oídos, sentadito. Cae el tercer misil aún más cerca y el niño solo se para y se abraza con el papá y ellos se quedan ahí sentados. No corren, no huyen, no se asustan, porque es su día a día. Es su día a día. Yo recuerdo cuando vivía en Maca, estaba yo niño, escuchaba 2 tiros y nos lanzamos al piso. A lo mejor era poco, no son tiros, era pocorito. Nos lanzamos al piso. No se acerquen a la ventana, nadie se asome. Ellos no, ellos en su día a día, de verdad que impresiona una imagen de tener un misil cayendo en menos de 50 metros con gran explosión y que un niño simplemente se quede sentado tranquilo con su papá. Solo se tapaba los oídos, supongo, de lo fuerte, la barrera del sonido que debe superar el misil. Esto realmente va en escalada, hermano. Va en escalada y va involucrando más y más países. Más y más países. Ahí está Turquía en un escenario visual. El presidente de Turquía está en un escenario visual. Nuestra responsabilidad, después le voy a hablar sobre el papel de Turquía en todo lo que es el contexto histórico, todo lo que es el califato, todo lo que ellos pretenden con el nuevo orden mundial. Luego tendremos tiempo para conversar un poco de esto, pero va en escalada. Y nosotros, tal como Ezequiel fue atalaya, nos fue puesto por atalaya, nosotros somos atalaya en este caso para advertirle a ustedes que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Somos atalaya en esta posición, el cuerpo ministerial, para advertirle cada 15 días o semana a semana, cada vez que los pastores están dando una palabra, en que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Ezequiel 3, ese mismo capítulo, en el verso 27, dice, para volver un poco al contexto, el Señor coloca a Ezequiel como atalaya. Luego le dice a Ezequiel que vaya al campo para poder escuchar su palabra, que se mantenga callado hasta que él pueda darle la orden de hablar al pueblo. Pero una vez que el Señor le dé la orden a Ezequiel de hablar al pueblo, le dice, verso 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. El que quiera oír, ministro, que oiga. Palabra de Dios, tiempo profético, acontecimientos descritos en la Biblia. Quien no quiera oír, que no oiga. Pero el tiempo está cerca. Se están sumando países y se están sumando guerras al mundo. Y se están uniendo o realizando la coalición de 10 naciones que nos hablan las escrituras. Les invito a que lleguen a las 9:15, donde el maestro Josué Díaz está dando un tema sobre las 70 semanas de Daniel. Tiene que ver mucho con estos acontecimientos. Pongámonos de pie, vamos a orar.